Hola historiadores del Perú, somos el equipo Educatec, canal dedicado a la cultura e historia del Perú. Nuestro equipo está conformado por Ángelo Salvador, Diego Soto, Alessandro Fabián, Matías Segarras y yo, Álvaro Ramón. En este video nos centraremos en las acciones tomadas en las operaciones militares Chavín de Huanta. Antes de continuar, ¿te has preguntado cuán importante es la inteligencia en una operación militar exitosa? Según el general José Williams, comandante de la Fuerza de Intervención en la operación militar Chavín de Huántar, precisa que la inteligencia es de suma importancia en los ámbitos de planificación operacional, puesto que sin información y al inadecuado proceso de esta, no sería posible alcanzar el éxito. Asimismo, tanto la inteligencia como las operaciones son bienes que en conjunto formarían el ámbito de seguridad y que no podrían ir desligadas una de la otra. Para que esta operación militar se lleve a cabo de manera exitosa, se debió en gran medida el recaudo de informaciones por parte de la comunidad de inteligencia, sumado al correcto estudio y planificación con el gobierno peruano, Poder Ejecutivo, y las Fuerzas Armadas del Perú, ente ejecutor de la operación, fue lo que hizo posible la conducción de la operación militar Chavín de Huántar. Pero, ¿cómo es que se manifiesta esta comunidad de inteligencia? ¿Cuáles fueron sus métodos para el recaudo de información y posterior recomendación para poner en marcha la operación? Alberto Fujimori, al entrar a la presidencia del gobierno del Perú un 28 de julio de 1990 y encontrar al país en una estabilidad económica crítica, así como también la rápida expansión de grupos subversivos, terroristas, fue que se dio el autogolpe de Estado realizado el 5 de abril de 1992, que como se precisa en la CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se implantó en el país una legislación drástica. Esto conllevó a la promulgación de muchos decretos de leyes en pro de erradicar el terrorismo y fortalecer la defensa nacional, que fue lo que más preocupaba en todo el país entre esos años. Como menciona Doria Velarde en su revista científica, se promulgaron decretos de leyes como apoyo a las rondas campesinas, intervención de las Fuerzas Armadas en las universidades, cadenas perpetuas para casos de terrorismo, los llamados jueces sin rostro, traición a la patria por delitos de terrorismo, así como también la obligación de los civiles en brindar información a los servicios de inteligencia y al apoyo a las Fuerzas Armadas. Asimismo, el expresidente Alberto Fujimori, al mando del Consejo de Defensa Nacional, creó el Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, por sus siglas SIN, convocando a Vladimiro Montesinos en su poder, implementando así un nuevo sistema de defensa que ayudaría a erradicar el terrorismo junto a las Fuerzas Armadas y los ministros del Interior y Defensa. Para hacer eficiente esta operación, se necesitó la correcta aplicación del estudio en el campo militar como la teoría de las operaciones especiales para el rescate de rehenes, así como también los métodos de búsqueda de información tanto fuera como dentro de la residencia. Estas recomendaciones fueron planteadas por parte de la comunidad de inteligencia para su posterior aprobación por parte del gobierno. Como precisa Velarde en su esquema estructural, este nos muestra las acciones que tuvo el gobierno gracias a las recomendaciones por parte de la comunidad de inteligencia, como el liderazgo presidencial, la reconstrucción del aparato estatal, estrategia diplomática para obtener el respaldo de naciones claves y ganar tiempo para recobrar la iniciativa estratégica con el objetivo político nacional de resolver de manera exitosa la liberación de rehenes secuestrados por el grupo subversivo. Para la ejecución de la operación militar, la comunidad de inteligencia nacional tuvo la laboriosa tarea de conocer a detalle quién era el enemigo, el tipo de equipamiento y armas que portaban, las habitaciones que ocupaban, la estructura de la residencia, la soberanía del territorio,
cantidad de rehenes involucrados, así como sus respectivas nacionalidades, y tratar de evitar conflicto diplomático con otros países debido a las nacionalidades de los rehenes involucrados. Continuando con las labores de inteligencia, se aplica la teoría de operaciones especiales de rehenes, proporcionada por el vicealmirante de la Armada de los Estados Unidos. Esta sostiene el correcto desarrollo de las fuerzas especiales en el combate, cuyos principios pilares fueron obtener la ventaja relativa y así reducir el área de vulnerabilidad. Asimismo, se implementa el análisis de los principios de guerra como objetivo, seguridad, repetición sorpresa, propósito y simplicidad, para conseguir anteponer ventajas sobre el enemigo y alcanzar el éxito operacional. Fue así que para la correcta aplicación de la teoría de operaciones especiales se debió tener en gran consideración el modo de uso de los principios de guerra. Para que esta operación llegase a realizarse, fue de importancia llegar al cumplimiento de la doctrina militar de unidad. Para ello, el gobierno, mediante el SIN, asumió el liderazgo total de la conducción de las operaciones y supervisión de esta. Como parte del proceso de inteligencia a cargo del SIN, se crearon programas secretos como los secretos de continuidad del gobierno y el Centro de Análisis de la Respuesta Rápida. Para los procedimientos de inteligencia fue necesario implementar acciones ingeniosas como inyectar grasa animal dentro de los alimentos proporcionados a los emergentistas con el objetivo de provocar su lento desempeño y movimientos. Se implementó también bebidas con sedantes, construcción de túneles con dirección al piso de la residencia, introducción camuflada de micrófonos dentro de objetos, construcción de maquetas, réplicas de la residencia para el correcto entrenamiento y posterior accionar militar. Como siguiente procedimiento de inteligencia, se implementó la aplicación de superioridad relativa, contenida en la teoría de las fuerzas especiales, la cual sostiene que se logra un mayor dominio de la situación una vez alcanzada la superioridad de fuerza contra el enemigo en el menor tiempo posible, obteniendo así una alta probabilidad de éxito. Con el dominio de superioridad relativa, se logra reducir el área de vulnerabilidad. Gracias al estudio y acciones de inteligencia, se pudo determinar la vulnerabilidad del grupo emergentista como el desconocimiento y un plan de acción, posesión de armas dentro de la residencia, puestos de vigilancia, cantidad de rehenes, aspectos psicológicos de los emergentistas, los horarios de rutinas diarias, la soberanía del territorio para así evitar posibles conflictos políticos entre países, entre otros, deliberando finalmente en el accionar de la operación militar el 22 de abril de 1997 en horarios de la tarde mientras los emergentistas jugaban al fulbito, tomándolos por sorpresa y reduciendo rápidamente el área de vulnerabilidad. Fueron 13 minutos decisivos, suficientes y eficientes para derrotar al grupo emergentista instalado en la residencia del embajador japonés. A continuación, hablaremos acerca de las acciones de rescate ejecutadas por parte de las Fuerzas Armadas. Sabemos que los militares pertenecientes a este comando fueron los principales responsables de que este rescate sea tan exitoso y que puso fin al asalto. Este hecho fue incluso conmemorado. Cabe resaltar que en ese momento hubo una división de roles, ya que si bien es cierto había un objetivo principal, el cual era claramente frenar el asalto, también se tenía que prever por la seguridad ciudadana, usando así los recursos para enfrentar a los grupos terroristas. Tenemos que tener en cuenta que los planes y procesos realizados por las Fuerzas Armadas estaban completamente respaldadas por el Sistema de Inteligencia Nacional. Con esto, entendemos que el Sistema de Inteligencia Nacional, también conocido como el SIN, le otorgaba diferentes tipos de armamento, tecnología, a las Fuerzas Armadas para luchar contra la subversión. Ahora bien, comencemos hablando de las políticas accionarias de las Fuerzas Armadas. Como primer punto tenemos a la formación de los comités de autodefensa. Para precisar mejor en este tema, yo creo que es necesario saber a detalle qué es un comité de defensa. También conocidos como CAT, son reconocidos por el proyecto de ley en el artículo 2 de la propuesta, que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural e incorpora en el sistema de seguridad ciudadana como organizaciones democráticas, civiles y pacíficas de las comunidades nativas
campesinas y centros rurales del país. Estas como principal objetivo tienen realizar actividades de autodefensa en las comunidades, tales como pueden ser la infiltración antiterrorista y tareas de pacificación en general. Estas organizaciones se dieron a raíz de la constante presión y amedrentamiento de las Fuerzas Armadas, y como consecuencia se puede decir que terminaron rompiendo los límites de las políticas ya establecidas. Con esto, pues sí quiero decir de que algunas labores acabaron en varios crímenes y en algunos casos crímenes inocentes. Es por esto que para muchas personas son pacificadores, pero otras consideran que estos grupos eran asesinos. Contribuyeron en la suplantación de los hombres y armamentos puestos en el rescate de la toma de la embajada para no dejar que puedan pasar situaciones similares en otras regiones afectadas. En la actualidad, algunos comités de defensa reconocidos son los Valles del Río Apurímac, Mantaro, Brán. Como segundo punto de este tema, tenemos la implementación del manual, el Manual de Estrategia Integral para la Contrasubversión. En 1989, las Fuerzas Armadas replantearon la lucha contra el subversivo de tal modo de planear métodos más efectivos y por lo tanto mejores resultados. Este cambio se basó en aumentar el vínculo directo con inteligencia, que ya había de por sí, y el respaldo de la población. Hay que resaltar que esto del apoyo al golpe de Estado realizado por Fujimori se le denomina estrategia integral debido a que abarcaba los aspectos político, social y militar. La primera acción del manual es acercar la intervención en la zona roja, que tiene como primer paso la expulsión contra los subversivos armados. El segundo paso es la instalación de las fuerzas de control territorial y el control de la población con fines de establecer la autoridad legal. La elaboración del segundo se da en la persuasión a que las personas obedezcan una cierta lista de tareas grupales para establecer el orden. Como último y principal paso, tendremos a la destrucción de las organizaciones administrativas locales, donde pues una vez indicada la orden, ya no hay opción a cancelar o postergar la operación. En síntesis, la meta de este manual contra la subversión fue eliminar a las personas pertenecientes a estos grupos administrativos y limpiar la zona. Ese mismo protocolo fue el que prosiguió en el rescate. Por último, para finalizar con este subtema, hablaremos de algunos datos específicos del equipo de rescate presente en el día de la operación. Antes de esto, me parece bien decir que el plan fue diseñado para ese día, fue hecho por el comandante general de la Primera División de Fuerzas Especiales, Augusto Jaime Patiño, y el coronel José William Zapata. Fueron en total 140 efectivos de las Fuerzas Armadas que entraron por túneles cuando el presidente ordenó y recibió el mensaje de Vladimiro Montesinos que ya estaba todo listo. Es bueno hacer mención que además de los efectivos estaban el coronel Roberto Edmundo Guamán con la misión de obtener el contenido multimedia desde dentro de la residencia, tales como pueden ser audios o filmaciones. También tenemos al coronel Jesús Zamudio Aliaga, que se encargó de la seguridad del perímetro. Este perímetro estaba marcado alrededor de la residencia y también fue el mismo que construyó los túneles para el despliegue del ejército el día de la intervención. Las bajas del equipo fueron el magistrado Carlos Gusti Acuña, el teniente coronel Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez. Y por último, hablaremos de las acciones tomadas por parte del Poder Ejecutivo. La conducción de la crisis de rehenes es responsabilidad del Ejecutivo, debiendo tomar las decisiones respecto de las acciones a ejecutar. En su primer mensaje al país, 5 días después del atentado, el presidente Alberto Fujimori se pronunció diciendo que estaba dispuesto a negociar con el MRTA, pero rechazó todas sus demandas. Una de las ofertas del gobierno era dar asilo político en el extranjero a los 14 terroristas a cambio de dejar con vida a todos los rehenes. Si te gustó el video, no dudes en darle like y suscribirte a nuestro canal. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Nuestro próximo video será el último de esta serie, en donde llegaremos a una conclusión final sobre este tema. Así que activa la campanita de notificaciones para que no te lo pierdas. Te ha hablado Educatec y te deseamos un grandioso día. Adiós.